Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 16. La despedida de Jesús. Dentro de poco ya no me verán, porque un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? Luego insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Entonces les dijo: ¿se están preguntando qué quiere decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me pedirán nada. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en la que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente. Sin vueltas ni rodeos, dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas, ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Ahora creen, contestó Jesús, en que viene la hora, y ya es la hora en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Capítulo 17. Jesús ora por sí mismo. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que les has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda la vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Jesús ora por sus discípulos. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado tu nombre, eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo,
pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti, Padre Santo. Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sea uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha oído, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Jesús ora por todos los creyentes, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 5. Eliseo sana a Naamán. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor del rey porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel. En cierta ocasión, los arameos, que habían salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha dijo a su ama: Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Aram le respondió: Bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 10 talentos de plata, 6000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: Cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su enfermedad en la piel. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿Y acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte, para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿Por qué está usted tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naam, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con su movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla, y así quedará limpio.
Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 3 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes, y presentándose ante el hombre de Dios, dijo: Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, excepto el de Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: Tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Naamán, permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificio a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo, y yo me veo obligado a adorar allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por adorar en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue, y ya había recorrido cierta distancia, cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: Mi amo ha sido demasiado bondadoso con ese arameo Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero, tan cierto como que el Señor vive, yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giezi dijo: Mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar a la región montañosa de Efraín. Te pido que me des para ellos 1 talento de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 2 talentos, respondió Naamán, e insistió en que los aceptara. Echó entonces los talentos de plata en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giezi. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y éstos se fueron. Entonces Giezi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giezi?, preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. Eliseo respondió: ¿No estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso este es el momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y bueyes criados y criadas? Ahora la enfermedad de Naamán se te pegará a ti y tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la enfermedad en su piel. Capítulo 6. El milagro del hacha. Un día, los miembros de la comunidad de los profetas dijeron a Eliseo: Como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: Acompáñeme usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se cayó al río. ¡Ay, maestro! Gritó. Esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo que el hacha saliera a flote. Eliseo captura una tropa aramea. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. El rey de Aram, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: Vamos a acampar a tal lugar. Pero el hombre de Dios envió este mensaje al rey de Israel: Procura no pasar por este sitio, porque los arameos están descendiendo hasta allá. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. Y el rey de Aram, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que usted dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana,
Cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que el ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Ay, mi señor, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los arameos se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que pidió Eliseo. Luego Eliseo le dijo, Esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo les llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo, Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo, ¿Los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y luego devuelvan a su señor. Hambre en Samaria. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su señor. Y las tropas de los arameos no volvieron a invadir el territorio israelita. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 siclos de plata y un cuarto de cab de estiércol de paloma, 5 siclos. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó, Sálvenos, mi señor y rey. Si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa? Ella se quejó. Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comiéramos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Que Dios me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los jefes, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo dijo a los jefes, Ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. ¿No se oyen los pasos de su señor detrás de él? No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Segunda de Reyes capítulo 7. Eliseo contestó, Oigan la palabra del Señor que dice así, Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse un seah de harina refinada con un siclo de plata, y hasta 2 seas de cebada por el mismo precio. Liberación de Samaria. El ayudante personal del rey respondió al hombre de Dios, No me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podría suceder tal cosa, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Ese día, 4 hombres que tenían una enfermedad en la piel se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se preguntaron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad, allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, no sucederá lo mismo. Vayamos, pues, al campamento de los arameos para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, de todos modos moriremos. Al anochecer se pusieron en camino. Pero cuando llegaron a las afueras del campamento arameo, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los arameos, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, Seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto,
emprendieron la fuga al anochecer abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los hombres con la piel enferma llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron, fuimos al campamento de los arameos y ya no había nadie allí, solo se oía a los caballos y asnos que estaban atados, y las tiendas que dejaron tal como estaba. Los centinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y dijo a sus ministros, déjenme decirles lo que esos arameos están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y estar en la ciudad. Uno de sus ministros propuso que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud de israelitas que está por perecer. Enviémoslos a ver qué pasa. De inmediato los hombres tomaron 2 carros con caballos. Entonces el rey los mandó al campamento del ejército arameo con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los arameos habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey, y el pueblo salió a saquear el campamento arameo. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar un seah de harina refinada por solo un siclo de plata, y hasta 2 seahs de cebada por el mismo precio. El rey había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló allí mismo. Y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a su casa. Sucedió tal y como el hombre de Dios había dicho al rey. Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse 2 seahs de cebada por un siclo de plata, y un seah de harina refinada por el mismo precio. El ayudante había dicho al hombre de Dios, no me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. Segunda de Reyes, capítulo 8. La tsunamita recupera su terreno. Ahora bien, Eliseo había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido, anda, anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure 7 años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó 7 años. Al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos el rey estaba hablando con Giezi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Giezi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giezi dijo, mi señor y rey, esa es la mujer y ese es el hijo que Eliseo revivió. Hazael, el rey de Aram. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo, devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que han producido sus tierras, desde el día en que salió del país hasta hoy. Luego Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo, y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, ordenó a Hazael, llévale un regalo al hombre de Dios. Cuando lo veas, consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad. Hazael fue a ver a Eliseo y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco, cargadas en 40 camellos. Cuando llegó, se presentó ante él y dijo, Ben-Hadad, rey de Aram, su servidor, me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de su enfermedad.
Eliseo respondió: Ve y dile que sobrevivirá de esa enfermedad, aunque el Señor me ha revelado que de todos modos va a morir. Luego Eliseo se quedó mirando fijamente, hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué llora, mi señor?, preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada. Despedazarás a los niños y les abrirás el vientre de las mujeres embarazadas. Hazael exclamó: ¿Qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo declaró: El Señor me ha revelado que vas a ser rey de Aram. Hazael se despidió de Eliseo y regresó para presentarse ante su rey. Cuando Ben-Hadad preguntó qué había dicho Eliseo, Hazael respondió: Me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Joram, rey de Judá. Pero al día siguiente tomó una colcha y, empapándola en agua, tapó la cara del rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. En el 5.º año del reinado de Joram, hijo de Acab, rey de Israel y contemporáneo de Josafat, rey de Judá, Joram, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 8 años. Joram hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo habían hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Joram, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Joram marchó sobre Zair con todos sus carros de combate. Los edomitas cercaron a Joram y a los comandantes de los carros, pero él los atacó durante la noche y logró abrirse paso. Su ejército, sin embargo, huyó a sus casas. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Limná, que en ese mismo tiempo se sublevó. Los demás acontecimientos del reinado de Joram y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ocosías, rey de Judá. Cuando murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. En el año 12º de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, Ocosías, hijo de Joram, comenzó a reinar en Judá. Tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Ocosías hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, con la que estaba emparentado. Ocosías, junto con Joram, hijo de Acab, marchó hacia Ramot de Galat para hacerle guerra a Hazael, rey de Aram, pero en la batalla los arameos hirieron a Joram. Por eso el rey de Joram tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los arameos en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Aram. Como Joram, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitarlo. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.